integral, cuidado, no cualquier integral, sino una integral, ¿no es cierto?, que yo estoy calculando el área desde menos 1 hasta x de esta cosa que está acá. Entonces, se ubica la función que depende de t, que en este caso es raíz de 1 menos t cuadrado. Entonces, el teorema dice que la derivada es la función evaluada en el x que está ahí. Ahora, esto cambia si la integral va de menos 1 hasta seno de x, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo pongo seno de x, estoy diciendo una función u que depende de x. Entonces, cambia la fórmula del teorema fundamental. Y se los dejé propuesto, ese teorema. O sea, esa fórmula la vamos a demostrar, pero yo se las voy a pedir primero que la hagan ustedes en clase. Pero voy a mostrar otro ejemplo de cómo usar este teorema fundamental. Por ejemplo, chicos, dígame. Tengo una pregunta. En el teorema fundamental, el subíndice de la integral da lo mismo cual sea. O sea, porque sé que hay que evaluarla en x, pero si el subíndice de la integral, ejemplo, el menos 1, fuera cualquier otra constante. Ah, claro, muy buena la pregunta, te entendí. O sea, en otras palabras, si tú te fijas, el teorema fundamental, fíjate que el a puede ser cualquiera, es una constante, pero puede ser cualquiera. El que tiene que estar arriba es x, ¿ya? Así que ese menos 1 hubiera podido ser menos 7, menos 8, lo que sea, pero al derivarla queda la función que depende de x. ¿Ya? ¿Está bien lo que ya entendí lo que me preguntaste? A ver, otro ejercicio. Ya empezó, chicos, a pegarse porque hay problemas con esta cuestión cuando se llena, chicos, el espacio físico. Entonces, tengo que compartir con ustedes, a ver, ¿dónde está la cosa esta? Ahí, compartir pantalla, ahí sí. Ahí se fue la mugre que se había pegado. Ya, entonces, dejamos participantes acá y chat al otro lado. A ver, ¿dónde está chat? Aquí está chat. Chatear lo voy a dejar a la derecha. Ya. Entonces, chicos, veamos este otro ejemplo. Miren, fíjense. Calcular este límite. El límite cuando x tiende a, ¿de quién? De la integral que va de a a x de e elevado seno t de t. Y aquí dice abajo x cuadrado menos a cuadrado. Y nos dicen que a es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, chicos, si ustedes se fijan, cuando x tiende a a, acá abajo va a quedar a cuadrado menos a cuadrado es 0. Y arriba, cuando x tiende a va a quedar la integral de a hasta a, que por propiedades de la suma, la integral de Riemann es 0 también. Entonces, este es un límite del tipo 0 dividido por 0, L'Hopital, se aplica al L'Hopital. ¿Cómo se aplica al L'Hopital? Se deriva arriba y se deriva abajo. Entonces vamos a tener que aplicar el teorema fundamental acá. Pues tenemos que derivar con respecto de x esta integral y tenemos que derivar con respecto de x esta segunda integral. ¿Ya? Entonces, aquí le escribí yo todos los pasos, no me salté. Dice, límite cuando x tiende a la derivada con respecto de x, de a elevado a x, e elevado seno t de t. Y abajo dice la derivada con respecto de x cuadrado menos a cuadrado. Entonces, aquí aplicamos el teorema fundamental. ¿Cuál es la función que acompaña, cuál es la función de t que acompaña al de t, perdón? E elevado seno de t, este viene siendo el f de t. Entonces el teorema dice que la función, que es e seno de t, se reemplaza en t el x, pues, y va a quedar e elevado seno de x. Y abajo, la derivada de lo de abajo es 2x, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, cuando x tiende a, queda e elevado seno de a partido por 2a. Ojo, acá no había que calcular la integral y después derivar. No, había que aplicar el teorema fundamental. ¿Ya? Entonces, aquí viene una pregunta que también está en el PDF que dice lo siguiente. ¿Por qué la derivada con respecto de x de la integral de x, la integral de x a b de ft de t es menos f de x? Porque se ¿Ya? invierte. Entonces ahí, chicos, quiero que reflexionen para que a la luz de la primera forma deduzcan esta segunda forma.
¿Ya? Oye, ¿eso que se siente de repente, ese sonido es como de una impresora o me equivoco? De repente, Por lo que veo, Álvaro Javier tiene el micrófono prendido, que eso está sonando. ¿ah? Ahí lo apago, Álvaro, todo bien, profe. ¿qué pasó con Álvaro? Ah, ya. Ah, era la vibración de un celular, de veras. De veras. Ya, entonces chicos, miren lo que les estoy proponiendo. Aquí hay un integral pero él tiene la x abajo. Yo quiero que deriven con respecto de x de esta integral cuando la x está abajo y la constante está arriba. ¿De quién? De ft de t. Entonces quiero que muestren que da menos f de x. Yo lo hice y vamos a comparar los resultados, pero primero quiero que ustedes piensen porque hay que saber cómo aplicar el teorema fundamental. Profe, entonces al final el teorema fundamental es derivar la integral, Una ¿cierto? integral. Profe, a mí creo que se me ocurrió quizás por qué será. Ya, a ver, Le ¿cómo digo, cómo se le yo ocurre? creo que quizás es porque en vez de ir de B a X, está yendo de X a B, entonces a lo mejor en el plano cartesiano o algo así tendría que ir para lo negativo, ¿o no? O No, algo así. pero acuérdate de las Pero tiene que ver eso, propiedades. de X a B, ¿o no? Por eso, pero ¿qué dijimos de las propiedades de la integral de Riemann? ¿Qué pasa si yo este x lo subo y el b le bajo? ¿Qué es lo que cambia? El signo. Claro, va a quedar menos, el x va a quedar arriba, aquí arriba y aquí el b. Eso, por ahí va entonces. Entonces tira el menos de fuera de la derivada, deriva esto y te va a quedar f de x con el signo menos. Acá se lo Buenísimo. dice. Es que no me acuerdo si lo dice o no lo dice. Ahí lo dice. La derivada de esto, entonces, el x está acá abajo. Entonces, lo que hacemos, cambiamos, ¿no es cierto?, los límites de integración, y eso significa cambiar el signo. Tiramos el menos para acá, y la derivada de f de t, ¿no es cierto? Riemann nos dice de que es f evaluado en x, cuando está la x arriba. Este es el caso generalizado que se los voy a dejar para la casa. Esto yo se los voy a hacer, ¿eh? Pero yo quiero que así, a ver si se pueden adelantar ustedes. Lo mismo, hipótesis, una función que es integrable según Riemann porque es continua, y yo quiero derivar ahora, pero ahora aquí no está el x y aquí no hay una constante, sino que acá hay una función que depende de x y aquí hay otra función que depende de x, de ft de t. Entonces, la fórmula para este caso es la función evaluada en b de x por la derivada de b de x, menos la función en u de x por la derivada de u de x. Esa es la fórmula más general. O sea, si uno se sabe esta, se sabe esta. ¿Ya? Porque si uno lo aplica, esto sería f evaluado en b por la derivada de b como una derivada constante 0, queda 0. Menos, y después va a quedar f evaluado en x, f de x, por la derivada de x1, entonces va a quedar menos f de x, ¿se fija? Esta que está acá permite todos los casos, ¿ya? Pero lo que yo quiero es que ustedes piensen cómo se hace la demostración, ¿ya? Yo lo voy a hacer esto, pero no ahora, pero yo quiero proponerle a ustedes que lo hagan. Es bien simple. ¿Por qué A ver, todas las demostraciones acá no son simples, son terriblemente difíciles, pero esta la podemos hacer porque van a aplicar el concepto que les expliqué al principio de la clase, que es el concepto de primitiva de una función. Eso es lo que, con ese concepto sale directamente la fórmula que les estoy mostrando. Y aparte de eso, les sirve porque aquí tiene una fórmula más general para poder demostrar. En la coordinación anterior una vez se pidió la derivada con respecto a x de una integral y aquí abajo había otra integral. ¿Ya? Entonces era súper largo el ejercicio, pero se podía hacer conceptualmente en una función que dependía de x. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo se aplica este teorema. Acá no le puse t, podría haber puesto et cuadrado más 1 de t. No lo hice. Puse otra variable muda, e elevado a u cuadrado más 1 de u. Entonces, ¿cuál es la función que depende de u? Acá está.
Entonces, esta función hay que evaluarla acá, en coseno. Entonces hay que dar coseno cuadrado más 1 por la derivada de coseno, que es menos seno, menos la función evaluada, el u, en la de abajo, e elevado a seno cuadrado más 1 por la derivada de seno, que es coseno. Y así ustedes ven que se puede hacer la demostración de, por ejemplo, si me piden derivar esta que se ve complicada. No hay que calcular la primitiva y después evaluar. El teorema fundamental te dice cómo hacerlo, ¿ya? Te dice que la función la evalúas en la función b de x y la deriva por b de x. Después menos la función la evalúa en u de x y después lo multiplicas por u de x. ¿Mm? Ya. Otra forma del teorema fundamental, que es como la más práctica, es esta. Riemann dice que si tenemos una función continua en AB sobre R, que sabemos que es integrable según Riemann, y queremos evaluar una integral definida desde A hasta B, Riemann dice que tenemos que encontrar una primitiva de la función y evaluar y restarla en los extremos. Va a ser la primitiva en B menos la primitiva en A. Entonces, para poder utilizar, para poder evaluar una integral definida, entonces uno tiene que buscar una primitiva y entonces evaluarlos los extremos, ¿no es cierto? Y ahí se resta, ¿ya? A ver, ¿cómo? Entonces aquí me acordé del ejercicio que habíamos hecho en la primera clase. Lo hicimos por sumatoria, el área bajo la curva desde menos 1 a 0. De x cuadrado menos x cubo de x. Ya, entonces lo primero que hacemos, aplicamos las propiedades de Riemann, que como aquí hay una resta de 2, es la resta de las dos integrales, ya de x cuadrado y de x cubo. Ya, entonces, ¿qué dice Riemann? Busque una primitiva de x cuadrado, busque una función que al derivarla le dé x cuadrado. Entonces, si ustedes derivan esta función x cubo tercio, va a quedar 3x cuadrado, dividido por 3 va a quedar x cuadrado. Se fijan, en la primitiva. Y tal como preguntó su compañero, no se le pone la constante de integración, porque no se necesita. Entonces va a quedar la función evaluada en 0, 0 menos la función evaluada en menos 1. Entonces el menos 1 elevado a un impar queda menos 1. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 0 menos menos un tercio. Ya, después menos. La primitiva de x cubo es x cuarta dividido por 4, porque al derivar x cuarta da 4x cubo dividido por el 4, queda el x cubo que está ahí. Esta es la primitiva de x cubo. Entonces evalúo en 0, le pongo paréntesis porque este menos me va a cambiar la suerte de esta diferencia. Entonces hacer en 0 va a quedar 0 cuarto, 0. Y en 1, en menos 1, como es par, va a quedar un cuarto. Menos por menos son más, queda un cuarto, y menos por menos son más. Un tercio más un cuarto, 7 partido por 12, que es el resultado que lo hicimos cuando aplicamos la sumatoria, ¿ya? Entonces, chicos, nosotros ya no vamos a recurrir tanto a la definición de integral de Riemann, sino que, como sabemos que todas las funciones son continuas, vamos a aplicar las propiedades de la integral de Riemann y este teorema fundamental que nos dice cómo evaluar una integral definida, ¿ya? ¿Se fijan por qué no queda la constante de integración? Porque, por ejemplo, si a esta primitiva g yo le hubiera sumado la constante c, habría quedado g de b más c, menos, abre paréntesis, g de a más c, porque estoy diciendo que la primitiva es g de x, más c, perdón. Entonces, el c con el c se restan y queda finalmente g de b menos g de a. ¿Ya? Ya, entonces ahora viene de vuelta la cosa, pues yo le dije que también podemos mirar al revés la cosa. Ya, a ver, aquí hay una afirmación. Dice, si f es continua en este intervalo 0, 1, es integrable según Riemann en 0, 1. Y entonces el límite cuando n tiende a infinito de k igual a n de f de, como el intervalo es 0, 1, ya, lo voy a poner acá arriba, como el intervalo es 0,
es 0,1. Entonces el ancho en intervalo que quiero hacer es 1 menos 0 dividido por n. Va a ser 1 partido por n. Y el C sub k que quiero tomar es k dividido por n. O sea, el que está en el lado derecho. Entonces, si hacemos eso, ¿no es cierto?, va a quedar la función k partido por n por el ancho 1 partido por n, el límite cuando n tiende a infinito. Esa es la integral entre 0 y 1 de fx de x. Entonces, a partir de esta fórmula, yo puedo ir de vuelta, verlo al revés. Es decir, encontrar este límite cuando n tiende a infinito de este límite que está acá. Se fija que este límite no se puede calcular con lo que aprendieron el semestre pasado. Ahora lo vamos a hacer con las sumas de Riemann. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el límite cuando n tiende a infinito, pero no tenemos la sumatoria. Pregunta, ¿cómo expreso esto que está acá como sumatoria? Acuérdense lo que le enseñó David el semestre pasado. ¿Cómo se escribe eso como sumatoria? ¿Ya? 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 A ver, 1 es el cuadrado de 1, 4 es el cuadrado de 2, n es el cuadrado de n. N cuadrado creo que es lo que le falta. Entonces, ¿qué tengo que poner? Más k cuadrado. K cuadrado. Bien, entonces ahí yo lo hice. Mira, ahí está. Ahí yo lo puse así. Ya. ¿Qué otro truco hay que hacer? Hay que encontrar el 1 partido por n. Entonces, mira lo que yo hice. Yo hice fue lo siguiente. Factoricé por n cuadrado este término. Entonces me quedó n cuadrado factor de 1 más k partido por n al cuadrado. ¿Se fija ahí? ¿Se fija? Si yo multiplico este n cuadrado por 1, queda n cuadrado. Si yo este n cuadrado lo multiplico por k cuadrado partido por n cuadrado, me queda k cuadrado. Entonces hice aparecer el 1 partido por n, porque n dividido por n cuadrado me da el 1 partido por n. Ya, pues ahí lo hice aparecer, ¿te fijas? Ahí. ¿Y qué es lo que me quedó? El n, acuérdate que lo simplifica acá, me quedó un 1 partido por 1 más k partido por n cuadrado. K partido por n cuadrado. Entonces es fácil saber cuál función es esa, porque la función está evaluada en k partido por n. Entonces la función va a ser 1 más x cuadrado. ¿Se fija? Ahí está. Y ahora, entonces, como ya Riemann me enseñó cómo calcular una integral definida, aplico eso. ¿Cuál es la primitiva de 1 partido por 1 más x cuadrado? Bueno, no es fácil, pero es arco tangente. Si uno deriva arco tangente con respecto de x, ¿no es cierto?, tiene esto que está acá. Ahora, este arco tangente hay que evaluarlo en 1 y en 0. Entonces hay que dar arco tangente de 1 menos arco tangente en 0. Arco tangente en 1 es 45 grados. ¿Qué ángulo tiene una tangente igual a 1? 45 grados. ¿Qué ángulo tiene una tangente igual a 0? 0. Pi cuarto menos 0 da pi cuarto. Ese límite raro, extraño, vale pi cuarto. ¿Se fija? Que hay límites que no se pueden calcular como se enseñó el semestre pasado, sino que se pueden hacer con sumas de Riemann, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo que es de vuelta? Porque ahora estamos mirando la integral. Nosotros sabemos que este límite es esta integral, pero ahora desarrollamos el paso de acá, ¿se fija? Entonces, esto que está acá, que lo resolvimos al final, era porque el límite que nos dieron, lo transformamos en una suma de Riemann. Y entonces, como la suma de Riemann tiende a la integral, pudimos calcular la integral. ¿Ya? Miren qué interesante. Entonces, ¿qué hace un alumno estudioso? Esto lo saqué de una guía que está en la página del curso. Sí, profe, yo hice ese ejercicio.
Justo sí, lo reconocí al tiro. Oye, este ejercicio lo saqué de una guía que está donde dice sumas de Riemann. ¿Ya? Así que si lo hiciste, entonces está bien, no tienes problema, pero yo quiero que todos sepan resolver los ejercicios. Hay algunos ejercicios de esa guía que no tienen problema, pero había uno que nunca le arreglaron algo, no me acuerdo cuál es, chicos, pero lo importante es que cuando ustedes traten de resolver una guía y no les sale un ejercicio, le tienen que preguntar a mí o a Cristian cuál es el motivo por el cual, si es que la guía está mala, qué sé yo, y todo lo demás. ¿Ya? Hay una guía un poco complicada que hacía la coordinación anterior. ¿Ya? Las guías nuevas que yo vi unas guías nuevas que después de la suma de Riemann eran bien directas, pero las que estaban de otro semestre eran mucho más difíciles. ¿Ya? Ya, chicos, entonces voy a hacer un resumen. Si la función es continua en un cerrado real, a los números reales, sabemos que es integrable según Riemann, porque todas las funciones continuas son integrables según Riemann. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular por definición, escoge de cualquier manera el C sub k y lo multiplica por el ancho. Entonces, un alumno estudioso, ¿qué es lo que hace? Esta formulita que está acá se puede generalizar. ¿Cómo cambia esta formulita si yo pongo la integral de a, b, de fx, de x? Entonces, se fijan, todas estas inquietudes que le estoy dando, yo se las voy a responder. Yo sé cómo se hace, pero yo quiero que ustedes vayan pensando a partir de esta, cómo genero la fórmula de la integral de a, b, de fx, de x. ¿Ya? Para un a y b cualquiera, no necesariamente desde 0 hasta 1. Bueno, generalmente uno usa el de 0 hasta 1, ¿ya? Pero se puede hacer también, y van a ver ustedes que no es la única forma de hacerlo. Uno puede escribirlo de dos maneras distintas y le da el mismo resultado, ¿ya? Entonces, cuando uno está revisando, uno se da cuenta si el alumno lo hizo correctamente o no. Si alguien miró el resultado, va a poner el resultado, pero no va a estar explicado por qué así. Y entonces, por eso, ¿no es cierto?, en las interrogaciones nosotros preguntamos pequeños detalles para saber cómo se alcanza el objetivo, ¿ya? Recuerden que el objetivo no es que yo me sepa, digamos, restar fracciones, que si eso ya lo saben. El objetivo es que ustedes, ¿no es cierto?, apliquen estas definiciones como herramientas para sus cursos de carrera, en donde van a tener que usar integrales, etcétera, etcétera. O si leen un libro científico y hablan de primitivas, qué sé yo, saber lo que es una primitiva, ¿ya? Entonces, yo uso la palabra primitiva en vez de antiderivada. Quiero saber si el semestre pasado alcanzaron a llegar a antiderivada. ¿No? No. ¿Hasta No, dónde profe. llegaron? No. En mi caso no, profe. ¿Pero hasta dónde derivar, llegaron? profe, no. Derivar y sacar la segunda derivada y aplicación, que es como sacar los mínimos y máximos. Y eso. Estudio de funciones. Si es convexa, si esto y este otro, ¿eso? O sea, eso era de funciones, no sé. Ya. Mínimo y Ya, máximo. chicos. Entonces, en Nosotros resumen, alcanzamos como a ver el principio de derivada, así un poco piola. sí. Oye, no, pero es que el semestre pasado tuvimos que pasar derivada. Nosotros porque el semestre pasado no habían alcanzado a ver. Entonces, en suma, la clase... Las pasamos, pero así básico, igual. Ya. Oye, chicos, entonces, en resumen, la clase consistió básicamente en que hay un concepto que yo necesito que dominen, que no es trivial. ¿Qué significa ser una primitiva? Entonces, no existe la palabra primitiva a seca, sino que se dice que una función g de x, derivable en ese intervalo, es una primitiva de otra función f de x, si esa función al derivarla da f de x. Entonces, eso es lo importante, chicos, ¿ya? Ahí está molestando el k partido por n, pero no se preocupen porque va a desaparecer ligerito. ¿Ya? Obviamente, cuando les suba esto, no va a haber problema. Oye, chicos, yo puedo compartir con el delegado esta carpeta de modo tal que no tengan que bajar esto, sino que meterse solamente al Zoom.
¿ya? O sea, por ejemplo, yo lo puedo compartir con el correo del delegado de Felipe, aquí donde pongo compartir. Hay que poner eso. Entonces ustedes tienen la carpeta a su disposición. Ya, espérense un ratito, chicos, que esta cuestión ya se cargó la batería. A ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí... espérate, ¿cuál era? No me acuerdo cuál era. Enviar al correo. Ya, correo electrónico. Ya. Veamos eso. Enviar copia de la página al correo electrónico. Parece que está enviando. A ver, todavía no sale el correo. Entonces, así no tienen... Se actualiza sola, chicos. A ver, pero ¿por qué no tomó el correo del alumno? Parece que hay que poner aquí esto. A ver, déjeme ver. Era Felipe. Entonces aquí se ponía Felipe. A ver cómo está mi memoria. Cabrera. Y venía una G, si no me equivoco. A ver, ¿estoy bien o no, Felipe Cabrera? Sí que está. Y después venía Usach. Ya, entonces tú vas a tener, ¿no es cierto? Yo te voy a dar la clave y la voy a dar a todos, digamos. Entonces, aquí entonces, compartir. ¿Sí? Ya la compartí la carpeta, que tiene que ver a tu correo. Bueno, esta tiene esta clave. Dice XSU 7 SU. Pero es con minúscula, no sé por qué esta porquería pone con mayúscula todo, chicos. Esto es una minúscula. Esa es la clave para cuando si les pide clave, entonces tienen que poner eso. Entonces todo el curso puede tener ahora acceso a la carpeta, no tiene que bajar nada de la carpeta otra. En la otra carpeta voy a dejar los Zoom. Lo que pasa es que las otras carpetas se me llenaron justamente porque yo ponía los Zoom acá, entonces el peso que tiene esto es muy pequeño. En cambio lo otro que tengo tiene más espacio, entonces no va a haber problema de los Zoom allá. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos, lo que hay que hacer o no? ¿Te llegó, Felipe? ¿Pero probaste con la clave? Ah, ya. ¿Y pudiste abrirla? Ah, ya. Ya. Entonces todos tienen acceso a la carpeta. ¿Te fijas? Entonces los Zoom los voy a dejar entonces en la carpeta compartida de Mega, esa que es grande, ¿ya? Porque acá no la puedo hacer, porque uno de los efectos de eso es que no he podido borrar los otros Zoom y lo otro material, y entonces por eso ¿Ah? No sé, no uso Office, es que el Mac no usa otro programa. Sí, 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 es de Office, sí, sí, sé. Yo creo que es lo más probable, pero es que no me he metido en eso. Solamente es que sí, yo sé que está relacionado, son como 6 aplicaciones que están relacionadas, pero es que lo que pasa es que en los Mac o sea, no tienen la misma facilidad que en Windows uno hace un cambio, qué sé yo, acá es más engorroso eso, entonces por eso el Office, la universidad exactamente me regaló eso, MATLAB y una pila de cuestiones, pero no sé si la bajé, no sé si la tengo, si... La cuestión es que trato de funcionar de la manera que me sea más rápida, ¿no? ¿Ya? Pues pero esta es la plataforma.
Este es OneDrive. Ah, no, este es OneNote. Ah. ¿Ahí se pueden guardar? Es una nube. ¿Cuánto? Ah, es harto. Ah, entonces podríamos guardar ahí los Zoom. Po. Ah, perfecto. Ya, lo voy a estudiar entonces y te agradezco que me hayas dicho eso. ¿Ya? Ya, chicos, se me pasó la hora. Necesito, es que lo que pasa es que no quiero juntarle otra materia porque tengo que cumplir con que vayamos con el PDF, ¿ya? Entonces esa es la idea. La idea es no pasarse ni quedarse. Ojalá pasarse, porque así tenemos más tiempo para hacer ejercicio, pero bueno, lo vamos a ver. ¿Queda claro, chicos, lo que hicimos hoy día o no? Sí, igual quedan 7 minutos, profe, termina a las 3:20. Sí, no, pero yo no termino siempre a la hora porque tengo que dejar tiempo para que esta cuestión se pase a MP4. ¿Te fijas? Ah, ok. Claro. No, es que, no, primero pasarlo a MP4, subirlo a otro tiempo. ¿Te fijas? Así que no me pidan exactamente la hora completa en el sentido de que no siempre puedo estar. Cuando pueda estar más tiempo lo voy a hacer, pero ahora no puedo. ¿Ya? Claro, claro. Claro, así que no se preocupen. No, esto es lo planificado para ahora. Pero por mientras quiero que todo el curso comparta la carpeta. ¿Ya? Sí, no, si tú le pones como el correo, el semestre pasado todos mis alumnos tenían acceso a la carpeta. ¿Ya? Pero era otra carpeta. Ya, chicos. Entonces, voy a cerrar esto para poder entonces grabar, terminar de grabar y poder subir el Zoom, ¿ya? Y después entonces voy a estudiar esa aplicación que me dice su compañero, que son como 5. Está la del correo, está ese, y voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Porque esta es una cuenta que yo tenía antigua este no era Hotmail, no era Hotmail, era otra cosa que yo tenía en Windows, ¿ya? Y después recuperé, me acordé que existía la cuenta y lo hice acá, digamos, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, que estén bien. Mañana clase de ejercicio con el profesor Cristian Cáceres. Chuta, a ver, si el profesor me envía el link del Zoom, yo se lo envío a Felipe. En caso contrario, a lo mejor él les va a dar directamente cuál es el link, ¿ya? Eso, chicos. Chao, profesor, que esté bien, gracias.